acuerdo con la lectura de Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, que dice de esta manera: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme decirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Se cuenta la historia verídica de Madeleine Murray O'Hair, que logró después de 4 décadas de lucha la prohibición de la lectura de la Biblia y la oración en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Es gracias a ella que se volvió esta iniciativa en donde ya no se estudia la palabra de Dios ni se tiene oración. Y se cuenta que su hijo William Murray, que la acompañaba a todas las actividades que su madre atea promovía, en 1977 rompió todo vínculo con la Asociación de American Atheists que fundó su madre y se convirtió a Cristo en 1980. Se dice que él escribió el libro Mi vida sin Dios en 1982. Y con esto se cumplió la sentencia que dice en el Salmo 2, versículo 4: el que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Miren la ironía de la historia. Esta madre atea, que no consideraba adecuado que se leyera la palabra de Dios en las escuelas públicas, ni se orara, al final tuvo que ver cómo su propio hijo se volvía a Cristo. Ironía que nos demuestra que las crisis siempre obligan a soluciones. Mire, temo mucho que cuando nosotros tenemos una crisis, lo que queremos es salir de la crisis. Pero las crisis provocan soluciones. La realidad es que al mundo los problemas le significan derrota y por eso quieren huir, quieren escapar. Pero para el cristianismo son oportunidades de victoria. Y de aquí el pasaje en donde el apóstol Pablo dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque sabemos que esas crisis van a provocar avance, van a provocar victoria, van a provocar soluciones que nosotros no estamos considerando en ese momento. Ahora, cuando entramos a la historia, al tema de Gálatas, tenemos que mirar en el contexto histórico la crisis doctrinal que estaba enfrentando la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en ese momento está teniendo un gran conflicto con el judaísmo, de donde proviene precisamente sus bases históricas y teológicas, que se tratan de imponer, y entonces provoca que se empiece a escribir. Y mire, lo que tenemos nosotros, llamado el Nuevo Testamento, provino de esa crisis. La crisis de tener que atender el gnosticismo y el judaísmo, el judaizar, provocó que los escritores bíblicos se pusieran precisamente a escribir cartas, evangelios, en donde instruyeran a la iglesia de lo que es la sana doctrina y lo que no era la sana doctrina. Todo por una crisis. Así que nosotros somos bendecidos porque tenemos el Nuevo Testamento por esa crisis del primer siglo que la iglesia tuvo que enfrentar. Y aquí el pasaje más importante o más famoso de la carta a los Gálatas del apóstol Pablo son los frutos del Espíritu.
Y la orden es, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. De esto vamos a tratar. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu y para qué sirven o cómo funcionan? Sin embargo, que contestar es ¿y frutos de qué? Porque aquí hay una gran confusión. Déjeme comenzar con la sentencia que el Señor Jesús dijo en Juan 15:5, cuando Él dijo, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Cuando nosotros pensamos en frutos o los frutos a los que se está refiriendo el Señor, nos preguntamos, ¿cuál es el fruto? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Y muchos se equivocan al afirmar rápidamente que son seguidores del Señor, que son almas atendidas a Cristo. Mire, esto es completamente equivocado, porque ese trabajo de traer personas a los pies de Cristo es del Espíritu Santo. Aquí hay dos citas para probarlo. Juan capítulo 3, versículo 6 y el versículo 8 dice el Señor Jesús: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Así que no se trata de que nosotros traigamos a la familia, a los amigos, esos no son los frutos del Espíritu. Por el otro lado, también en Juan capítulo 6, 28-29 dice: entonces le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que nosotros, escuche, solamente somos encargados de compartir el Evangelio, pero no de que las personas lleguen a Cristo, no de que las personas se conviertan. Este es obra de Dios, según lo que dice el Señor. Así que cuando hablamos de frutos, estamos hablando de otro tema. Y aquí entonces me voy a tener que permitir, voy a hacer un esfuerzo por explicar de manera más simple, sencilla, el contexto histórico de lo que está viviendo la iglesia del primer siglo en ese entonces, porque es básico para nuestro entendimiento de toda la escritura del Nuevo Testamento. Si hiciéramos este ejercicio más continuamente, creo que tendríamos mejores resultados al leer la Escritura. Y vamos a hablar de los dos pactos. Obviamente voy a hablar del pacto mosaico que está en el Antiguo Testamento y nosotros lo conocemos también como Antiguo Testamento, y el nuevo pacto que lo conocemos también como Nuevo Testamento. Estos dos pactos en un momento dado causan un conflicto dentro de la iglesia. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de Gálatas, la carta que estamos señalando, Pablo está atendiendo la apostasía judaizante. Vamos a explicar qué es esto. ¿Por qué surgió? En primer lugar, déjeme decirle que la promesa del nuevo pacto, que estaba contenida en la profecía de Ezequiel y de Jeremías, era inicialmente para los judíos, solo para los judíos. Así las palabras del Señor Jesús en Mateo 10:5 dicen: Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vamos a puntualizar que cuando se refiere a gentiles y samaritanos son no judíos. Aquí entramos los mexicanos, los españoles, los peruanos, los estadounidenses, todos los que no son judíos son llamados en la Escritura gentiles. Y dice inicialmente que la instrucción del Señor es: no vayan a ellos, porque urge que primero se cumpla la promesa. ¿A quién? A los judíos. Solamente al pueblo que estaba en ese momento en Palestina. Así que allí comienza la gran comisión.
El Señor comisiona a los discípulos, a los apóstoles después convertidos, y ellos comienzan a ir a toda esta población judía que no solamente está en Palestina, sino que está en todo el Imperio Romano. Así que van a las sinagogas, llegan a todos esos lugares con el mensaje de la salvación, porque ellos son los primeros a los que se les dirige el nuevo pacto. Pero enseguida viene la segunda parte. Tal como lo dice Hechos 1:8. Si se acuerda la última frase, dice que tendría que llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y allí se nos incluye. Allí estamos nosotros incluidos. Ahora, esta transición de los judíos a los no judíos tardó en efectuarse 20 años. Es decir, que al inicio los apóstoles predicaron exclusivamente y buscaban exclusivamente a los judíos, a nadie más. No habían entendido aquello de hasta lo último de la tierra. Así que el Señor va a tratar con el apóstol principal en ese momento, con Pedro. Y tenemos una narración en Hechos capítulo 10, en donde el apóstol Pedro está en una casa junto al mar, en Jope, y dice que al momento cuando le están preparando algún alimento, porque él tiene hambre, dice que sube a la azotea a orar y le viene un éxtasis. En ese éxtasis él ve una visión en donde un lienzo sostenido de las 4 puntas contiene animales que para los judíos son inmundos. No sabemos si lagartos, víboras, no sabemos, pero él escucha una voz que le ordena, mata y come. La respuesta natural de cualquier judío, como Pedro, es: no, Señor, porque jamás he comido nada inmundo. Se levanta el lienzo, pero en una segunda visión vuelve a suceder exactamente lo mismo. Baja el lienzo con todos estos animales con la misma orden: mata y come. 3 veces sucedió la visión. En ese momento se escucha que tocan la puerta porque vienen enviados de un tal Cornelio, un romano, para que vaya y les predique el Evangelio. Ahora, aquí me detengo. Y cuando Pedro está viendo esta visión, muchos deducen que está entonces quitándose aquello que tenía que ver con el asunto de lo que comían, la dieta de los judíos. No tiene que ver con eso. Déjeme tocar, por ejemplo, el pasaje de Isaías, capítulo 11, versículo 6. ¿Se acuerda de estas palabras? Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Ahora, desafortunadamente la mayoría en la doctrina enseña que este es un tiempo en donde los animales aparentemente perderán su ferocidad. No está hablando de eso. No está hablando de un paraíso en donde andaremos en medio de los animales y ellos no nos harán nada. No, es un símbolo, es una analogía, la misma que Pedro está viendo. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, 2 tipos de animales. El lobo, que podría ser el símbolo de los gentiles porque es considerado un animal inmundo, carroñero, y por el otro lado está el cordero, el símbolo por excelencia de Israel, que están conviviendo juntos. Otro ejemplo, el leopardo, otro animal inmundo, convive ahora con el cabrito, símbolo de Israel. Allí están los 2. Y por último, el león, y dice, y la bestia doméstica, que es el símbolo nuevamente de los judíos, están siendo pastoreados por un niño. ¿De qué está hablando? De la inclusión de los 2 pueblos. El pueblo judío, que había sido exclusivo hasta ese momento de Dios, y ahora se une el pueblo gentil. De eso estaba hablando. Y Pedro tiene que comprenderlo antes de ir y predicar el Evangelio a los que no eran judíos. El resultado es maravilloso. Si usted tiene la oportunidad de leerlo, dice la palabra de Dios que está predicando Pedro, y en el momento cuando todavía ni termina el sermón, desciende el Espíritu Santo y todos quedan sorprendidos de que vieron lo mismo que había sucedido en Hechos 2 con el pueblo judío allá en Jerusalén. Ahora, esto genera una tremenda controversia, porque cuando se enteran los hermanos judíos, ellos le reclaman: oye, te fuiste a meter a una casa gentil,
nosotros somos judíos. Y esto nos demuestra un gran problema. Creían que el plan era todavía el antiguo pacto. Es decir, que la gente, para salvarse, tenía que hacerse judía. Ellos siguen pensando eso. Y entonces la controversia se termina cuando el apóstol Pedro les dice, pues exactamente lo que nos pasó a nosotros en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, les pasó a ellos, sin ser judíos, siendo gentiles, de la misma forma. Dice entonces el pasaje de capítulo 11, versículo 18, cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Ya se había entendido con la anterioridad, pero la cultura judía insistía en volver al formato anterior. Y allí surge la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, de donde por cierto surge el apóstol a los gentiles, que es el apóstol Pablo, comienza a crecer y comienza a alcanzar las demás zonas no judías por la predicación del evangelio. Y entonces el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, estoy regresando unas páginas a la lectura que tuvimos, Gálatas 2, los versículos 7 al 9, dice acerca de esta experiencia que están teniendo. Al contrario, ellos comprendieron que Dios le había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como se le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Hay dos tipos de predicación. Una que está dirigida exclusivamente a los judíos y de la cual se hacen cargo los 12 apóstoles y surge el llamado apóstol a los gentiles, que es el apóstol Pablo. Él llega a decir, incluso cuando está dando su testimonio a los corintios, yo he trabajado más y he logrado más incluso que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque la explosión del evangelio fue más notoria, fue más aceptada, fue más evidente con el pueblo gentil que con los mismos judíos a los que Pedro seguiría predicando de allí en adelante. Ahora, aquí entonces alcanzamos a ver que hay dos tipos de evangelios, uno para los judíos y otro para los gentiles. Déjenme hacer una nota aclaratoria. Cuando estamos hablando del antiguo pacto, estamos hablando del pacto mosaico, que se estableció con los judíos en Sinaí, en Éxodo capítulo 20, y fue el que gobernó por más de 1000 años, estuvo en vigencia. Sin embargo, en ese momento él tenía ya la fecha de caducidad próxima y entonces tenía que ser sustituido por el nuevo pacto. El antiguo pacto no debía permanecer porque toda esa cultura judía tenía que pasar para dar paso ahora al nuevo pacto de Jesucristo. Ahora, no nos confundamos. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de un evangelio a los judíos y un evangelio a los gentiles, no trata de dos evangelios, hay un solo evangelio, pero nos demuestra algo que está sucediendo históricamente en ese momento. Se superponen dos culturas. En ese momento está llegando a su fin la temporada o la época del pacto judío. Está próxima a desaparecer, pero ya comenzó en ese momento la época del nuevo pacto. Y comienza entonces a florecer. Entonces se reconocen dos cosas. Los judíos van a seguir siendo judíos hasta el año 70, cuando es destruida Jerusalén y es destruido el templo. Pero el nuevo pacto que comienza a partir o a pesar de ese tiempo va a continuar porque ese pacto es eterno. Es hasta donde estamos nosotros, en el nuevo pacto. Esta información es vital porque sin duda alguna entonces nos explica por qué Pablo le reclama a los Gálatas lo siguiente. Y yo recomiendo
que tengan la oportunidad de leer en esta semana la carta a los Gálatas que vamos a estar estudiando. Dice en el capítulo 1, versículo 6, estoy horrorizado, dice Pablo, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien nos llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Estaban siendo engañados. Ellos en ese momento están cayendo en las redes de la teología o de la herejía judaizante. Ahora hay que recordar que ellos, según lo que dice el apóstol Pablo, recibieron el evangelio de la gracia, el evangelio del no requisito, el evangelio de la fe solamente. Pero había sucedido que ellos habían escuchado a ciertas personas que los habían turbado. Dice en Gálatas 3:3 entonces, ¿será posible que sean tan tontos? Miren nada más las expresiones. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Este es el problema. Cuando nosotros hablamos del antiguo pacto, es el pacto de las obligaciones, el pacto de las ceremonias, el pacto que tenía que cubrirse culturalmente, religiosamente, estar limpios. Pero el nuevo pacto es el pacto de los no requisitos. Es el pacto de no importa quién seas ni de qué nacionalidad seas. Y les dice Pablo, comenzaron con el evangelio, ustedes como gentiles, con el evangelio de la gracia, y ahora se quieren hacer judíos. ¿Qué son tan tontos? Ahora, esta es la realidad de ese entonces y la realidad de nuestra actualidad. En nuestros días, desafortunadamente, ha resucitado ese evangelio del judaizar. Regresar al Shabbat, regresar a supuestamente el hablar en la lengua hebrea, a regresar a las ceremonias. En ese entonces el apóstol Pablo les dice que no debe de suceder. Ahora, entendamos qué es exactamente esto del judaizar. En Hechos capítulo 15, versículo 1, nos explica, y dice así: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que sí circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Esa es la herejía. La herejía es, tienen que circuncidarse, no quiero ser muy explícito, simplemente tienen que cortarle el prepucio, los varones, y entonces hacerse judíos para que puedan ser salvos. Esa es la herejía. Ahora, aquí vamos a tener como sinónimo el circuncidar con el término carne. Cada vez que el apóstol Pablo en sus cartas habla de la carne, no está hablando del pecado metafóricamente, sino está hablando del antiguo pacto. Está hablando constantemente del pacto de Moisés, en donde eran obligados a circuncidarse. Esto provocó, como llegaron a la iglesia de los gentiles, provocó el primer concilio de la iglesia. Y allí mismo, en Hechos capítulo 15, encontramos como Pedro da su testimonio, ya vimos cuál testimonio, después Bernabé, después Pablo, y termina Jacobo con las siguientes palabras, de los versículos 13 al 19. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escuchen. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo, y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré a la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo todas que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión, entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Este es el final del concilio. Dicen, no tienen que hacerse judíos. Esta es la resolución. Ahora quieren tener un nombre judío, quieren hablar en judío, quieren guardar el Shabbat, igual como en ese entonces, y Pablo les dice: tontos. ¿Cómo comenzando con el evangelio de la gracia regresan al evangelio de las obras?
Así que ahí está el gran conflicto de cuando es escrito el Nuevo Testamento. Está vigente todavía el antiguo pacto, el pacto de Moisés. Todavía hay judíos, todavía hay templo, todavía hay ley. Y por el otro lado, ya comenzó el nuevo pacto. Ahora, la gran tragedia de la iglesia hoy, cuando hablamos de iglesias que son religiosas, es que han insistido en quedarse en el antiguo pacto. Este es el gran problema. Ahora, aquí con todo esto se anuncia el fin de la ley. Y Pablo anuncia esto en el capítulo 3, versículos 23 al 25. Dice entonces: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Así que el apóstol Pablo está anticipando, el nuevo antiguo pacto va a ser desechado, va a terminar. Ciegos nosotros cuando no queremos ver esto. Y es que el Nuevo Testamento avisa oportunamente que todo esto cambiaría. Hay un pasaje bastante extenso que quiero compartirles en Hebreos capítulo 8. Léalo conmigo si quieren. Dice: si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. La pregunta es: ¿por qué hoy en la iglesia se siguen celebrando asuntos ceremoniales? ¿Por qué seguimos insistiendo en un clero sacerdotal? El ministro, el pastor, el apóstol. ¿Por qué se sigue insistiendo en todo aquello que tiene que ver con las costumbres del antiguo pacto? Si no vas a un templo, no eres bendecido. Si no diezmas, eso es del antiguo pacto. ¿Por qué se insiste? Y el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos les dice: todo eso va a pasar. En ese momento todavía está funcionando, pero para después del año 70 desaparecería toda esa cultura judía y entonces el traspaso se concretó. Ahora, hay un pasaje muy interesante en donde el Señor Jesús en Mateo capítulo 21 habla de la parábola de los labradores malvados. Se cuenta, según esta parábola, que el padre de familia plantó una viña y la arrendó. Y entonces, cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus siervos a que recogieran las ganancias, pero dice que entonces los labradores mataron al siervo. Mandó a otro siervo más y lo volvieron a matar. Hasta que pensó: bueno, voy a mandar a mi propio hijo y a él lo tendrán que respetar. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? Lo mataron. Y entonces el Señor pregunta a los que lo están escuchando, que son judíos: ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Y los mismos judíos que lo están escuchando responden: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Ellos no se dan cuenta que está hablando de ellos, está hablando del pueblo de Israel que había fracasado rotundamente en su lealtad a Cristo. Termina con el versículo 43 el Señor diciéndole: les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios
Y se le dará a una nación que producirá, ¿qué? El fruto esperado. Y aquí estamos en el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto? Porque hay un gran problema. Cuando nosotros miramos la historia de los judíos y vemos que fracasaron, deberíamos de preocuparnos en no nos pase lo mismo. No vaya a ser que no tengamos fruto y seamos también desechados por causa de volver nuestros pasos hacia el antiguo pacto. Dios está esperando los frutos del pueblo al que le fue dado el reino, nosotros. Y por eso el apóstol Pablo utiliza el argumento más poderoso que tiene para demostrar la apostasía o para enfrentar la apostasía judía: los frutos del Espíritu. Nosotros lo leemos, Gálatas capítulo 5, 22, y decimos, qué bonito escribe el apóstol Pablo. No, es su carta, es su as bajo la manga. Es su máximo argumento cuando les demuestra lo torpe, lo ridículo de apostatar y regresar al antiguo pacto. ¿Por qué es ridículo? Dicen los versículos 19 al 21. Escuchen. Estamos hablando de los resultados de la carne, los resultados del antiguo pacto. Y el apóstol Pablo los enumera antes y dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, allí hago un paréntesis, está hablando del antiguo pacto, del pacto de Moisés, los resultados son más que claros. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Nosotros decimos, ¿y cuándo el antiguo pacto decía que eso es lo que iban a hacer? No, el antiguo pacto no pudo cambiar al pueblo. Lo único que provocó es que fueran hipócritas. Y hacían como que cumplían la ley, pero en realidad hacían todo esto. Eran como cualquier ser humano, o peor que los gentiles. Por causa de ustedes, dice el profeta, es blasfemado el nombre del Señor. Dice al final, permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y allí entonces entra con el maravilloso tema del fruto del Espíritu. Y termina con el versículo 23 diciendo, no existen leyes contra esas cosas. ¿Cuáles leyes? Las leyes mosaicas. No hay forma de contenerlos en una ley, porque el nuevo pacto ahora está escrito en el corazón y no en las tablas de piedra que le fueron entregadas a Moisés. Las tablas de piedra representaban todo aquello que es religioso. Cómo comportarte, cómo vestir, cómo hablar, a dónde asistir, cómo cantar, a quién decirle pastor o apóstol, cómo cumplir con las ceremonias. ¿Se le hace conocido? Todas las iglesias. Todas las iglesias. Lo que encontramos ahora que el apóstol Pablo dice es que el nuevo pacto no tiene esos lineamientos. Las iglesias hoy viven peleándose por causa de cómo celebrar la cena del Señor. Ese ni siquiera debería de ser un tema a tratar, escúchelo. O cómo bautizarse. ¿Sabe por qué es la discusión? Porque están en el antiguo pacto. Si viéramos la libertad del nuevo pacto, diríamos, ya no es importante, porque solo era un símbolo de la realidad espiritual que hoy tenemos. A libertad hemos sido llamados. No a libertinaje, a libertad hemos sido llamados. Y aquí contrastan los deseos de la carne que son provocados por el legalismo de fingir que cumplo con la ley. Vayan a esas iglesias y van a ver cómo se comportan. Son las personas que no rompen un plato. Son las personas que se comportan tan piadosamente, pero que su colonia, bien que los conocen como son de pillos, son hipócritas. Se contrastan los deseos de la carne y del legalismo con las 9 características que solo Cristo puede producir.
Solamente Cristo. Así que sí nos conviene conocer esto. ¿Por qué estar en esta iglesia y no en otra? ¿Por qué nosotros no insistimos en el formato? ¿Por qué somos más liberales, podrían decirnos los demás? Porque creemos que el nuevo pacto nos ha liberado completamente. Así que las siguientes sesiones estaremos hablando paso por paso, tal como Pablo quería que nosotros viéramos en qué consisten los frutos del Espíritu. Esto para su vida cristiana espero que les sea de gozo, pero también de crecimiento. Pablo enfrenta a la iglesia legalista y judaizante con la excelencia de los frutos del Espíritu. Y cada expresión de los frutos del Espíritu son el resultado del carácter de Cristo en el creyente. No nuestro esfuerzo, no nuestra motivación ni nuestra obligación. Es el resultado de que Cristo tomó el control y no nosotros ni nuestra religiosidad. La ley del nuevo pacto está escrita ahora en el corazón. Termino con esta ilustración. ¿Alguien alguna vez ha visto un quetzal enjaulado? O les cambio la pregunta. ¿Han visto un quetzal en vivo? Es muy raro. El quetzal proviene de las montañas de Guatemala. Es donde mayormente está. Yo simplemente lo conozco por fotografía. Esa es la verdad. Su plumaje precioso, es de muchos colores y tiene una larga cola. Pero ¿sabe cuál es su principal característica? Que no puede vivir prisionero. Cuando lo capturan, muere en 2 a 3 horas. Se niega a vivir en esclavitud y encerrado. Por eso es el símbolo para los pueblos mesoamericanos de la libertad. Él no se presta a esto. Déjenme hacer una analogía con el cristianismo. El cristianismo fue hecho para ser libre. Y el cristianismo, si es encarcelado, se muere. Hoy muchas iglesias dicen que son cristianas, pero están muertas. Tienen que inventar muchas actividades. Tienen que inventar emociones en los cantos. Tienen que inventar un sermón motivacional para que la gente sienta algo, cuando menos un momentito. Claro, pasa un poco de tiempo, se salen y ya se les olvida. Porque el cristianismo se murió cuando fue encarcelado en el legalismo. No fue hecho para eso el cristianismo. El nuevo pacto fue hecho para que estemos en libertad. Ahora, no importa si nos reunimos en un gimnasio, no importa si nos reunimos en la calle, no importa si tenemos instrumentos o no para cantar, no importa si cantamos himnos o cantamos alabanzas, no importa. Aquí lo que importa en realidad es la libertad que Cristo nos ha dado, la cual de ella nosotros somos partícipes y es el producto del fruto del Espíritu que Cristo generará en nuestro carácter. Señor Jesús, abre entonces nuestra conciencia de aquí en adelante. Porque lo que deseamos con el corazón es que nos hable, Señor, acerca del gran proyecto que es muy distinto al antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto nosotros somos invitados a vivir una vida más alta, más santa, verdaderamente productiva, que alcance aquello para lo que fue diseñado, todo aquello que tenemos en la Escritura. Te pedimos, Señor, entonces que nos guíes y que nos dejes mirar en las próximas sesiones esta gran verdad para adecuar nuestras vidas, nuestra iglesia y nuestras familias al bendito nuevo pacto de Jesucristo. Gracias te damos por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.